Bueno, entonces tenemos, como decíamos, la semana número 3, ¿no? Volvemos un poquito, nos enganchamos, saltó un poco la videoconferencia y nos vamos compartiéndole pantalla al módulo número 4, que pueden verla ahora sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Cómo producimos ese aprendizaje, determinando esos factores del aprendizaje. Muy bien, para eso tenemos la presentación de la semana, que es recurrente hablar otra vez de factores, que lo vamos a ver conjuntamente. Tenemos el texto de creatividad en neurociencia, la pedagogía, cómo se une a las neurociencias, y cómo entra el arte como desarrollo del aprendizaje. Estos serán los textos fundamentales para el desarrollo de esta cuarta semana. Esta cuarta semana, como saben, comenzó el día lunes y terminará el domingo, como tenemos programado. Y presentamos esta videoclase, ¿no? Después de eso, ¿qué tenemos? Un video de los factores que influyen en el aprendizaje, estamos trabajando en ello. Cómo preparamos nuestro cerebro a través de la homeostasis o la nutrición. Y la educación dentro de la neurociencia. Para ello, esta semana tenemos solamente una actividad, la actividad número 7. ¿Cómo les ha ido? ¿Han podido ver de qué se trata la actividad número 7? ¿Qué me dicen? Les dejo el micrófono. Soy todo oreja. No, yo no lo pude, nada. No me puedo ingresar. Es sobre hacer la línea del tiempo de todo lo que hemos avanzado, algo así. Correcto. Hay que ver, si hablamos de lo que es la neurociencia del aprendizaje, es ver qué se ha desarrollado durante estas 3 semanas con un paro por medio y un retorno. Entonces podemos ver qué ha ocurrido en todo ese tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces nos metemos un poquito a ver de qué se trata el tema. ¿Les hace ilusión o no? Vamos. Vamos a por ello, ¿no? Entonces nos metemos en el tema, que lo tenemos por acá preparado, y vemos aquí, ¿no? Los factores que influyen en el aprendizaje. Muy bien. ¿De qué se trata? Tenemos dentro de los contextos educativos, tenemos un aspecto cultural, un aspecto económico, uno social, uno estético y uno práctico. Es cómo se ejerce y cómo se desarrolla el aprendizaje. Quiero que se queden 1, 2, 3, 4 y 5. Me dicen ustedes, yo les voy a colocar un video que se llama, ¿han visto la película La Ola? Pues es un contexto educativo de aprendizaje a nivel de la educación superior, donde se trabaja lo cultural, lo económico, lo social, lo estético y lo práctico. ¿Y qué ocurrió? Un docente de ciencias políticas alemanas, de historia alemana, decide que trabajar con una estrategia basada en proyectos en la creación de un partido o grupo neonazi. Ya saben cómo está la situación de los neonazis, ¿no? ¿Saben lo que pasó con el tema del nazismo o no? ¿Sí o no? ¿Qué ocurrió con el tema de Adolfo? ¿Los tengo ahí o no? ¿Qué hizo Adolf Hitler? Sergio, ¿saben? Entre Sergio y Miguel, a ver si sacamos una contestación. No sé, Adolf Hitler, ¿se refiere a él? Sí, sí, sí. Era un nazista, creía en la raza superior, que los alemanes deberían gobernar el mundo. Claro, y convenció a muchas personas de esa realidad, ¿no? Utilizó un contexto cultural, uno económico, uno social, uno estético y uno práctico, y consiguió que muchas personas le siguieran y le llegaran, o no. Lo desarrolló, ¿no? ¿Qué más consiguió él? Vamos, vamos, necesito, ¿dónde está Saraín, Cristian? ¿Qué más hizo Adolf? Fernando, Ariel, desde el chat, ¿qué más consiguió? ¿Llegó al poder o no llegó al poder? ¿Consiguió lo que quería? ¿Los tengo ahí o dónde están? ¿O están tímidos porque se está grabando la sesión? ¿Qué me dicen?
Sergio tiene la respuesta correcta, él me la dijo anoche. Pero yo creo que Saraín también puede hablar de este tema por ahí, ¿no? Pero está tímida ella. O se nos fue a tomar un cafecito igual que Cristian. Carlos Alberto, le tengo por ahí. ¿Qué consiguió Adolf Hitler? No sé muy bien a qué se refiere la pregunta, pero bueno, más o menos el tema de la historia es de que se hizo una guerra, pues, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, y bueno, logró unirse tal vez con otros países que también lo apoyaron, ¿no? Tal vez por ahí. Y logró un gran apoyo, porque la verdad que en su momento tenía un gran apoyo, ¿no? De parte de, no solamente del partido nazi, sino de la Alemania en general, ¿no? Porque creo que lo que hacía era levantarle ese espíritu nacionalista, ¿no? Y de sentirse diferente, y que la raza aria era la mejor, etcétera. Perfecto. Y que el problema era los judíos, ¿no? El problema era los Perfecto. judíos. Él creó su propio contexto educativo de aprendizaje, ¿no? Tanto dentro de su Sí. país, como también lo quiso llevar fuera de otros países, ¿no? Trabajó su cultura, lo económico, lo social, lo estético y lo práctico. Eso sería un Incluso lo contexto místico. educativo. Perdón, ¿le escucho? Incluso lo místico. Que sería lo estético. Es lo que nosotros podemos apreciar, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo primero. Hay que saber el contexto educativo en qué se enmarca, en qué variables. Pero ustedes piensan que se puede volver a repetir lo de lo que pasó con Hitler y en la segunda. ¿Se podrá repetir o no? Sí, no. Tristemente yo creo que sí. Yo tristemente creo que sí. Pese a que pareciera que la civilización cada vez progresa, la verdad que vemos cada determinado tiempo movimientos que dan un retroceso más bien a lo que ya se había avanzado. Entonces probablemente bajo otro contexto podría suceder también algo similar, ¿no? Pero ¿y en Alemania? En Alemania en este momento yo creo que es muy difícil, ¿no? El nazismo como tal, porque hasta donde tengo entendido era prohibido, ¿no? Manejar toda esa ideología y el simbolismo, ¿no? Pero, sin embargo, hay grupos neonazis, ¿no? Hay bastante grupos neonazis. Imagínense lo que ocurrió una vez, ¿no? Lo quiso reflejar, ahora para eso le he hecho esta introducción. Un profesor de universidad, pueden ver el video, ¿no? Tal vez lo ven más lento, menos lento. ¿Qué tal va la velocidad? ¿Lo ven o se entrecorta mucho? ¿Lo ven bien? Sí, más o menos, pero no hay audio. Sí, yo le voy a ir explicando un poquito. Ah, bueno. En principio es lo que les decía, este es un profesor de universidad donde quiso explicar lo que era el nazismo y los grupos neonazis. Por eso se propuso que iban a crear uno. Entonces, en un lugar como es Alemania, donde no se podría volver a repetir, Hasta luego, profe.
No se escucha el audio. Ya desactivado tu micrófono. Lo que les comentaba un poquito era el tema de un profesor de universidad donde quería explicar el tema de principalmente de lo que es el nazismo y el racismo, creando lo que era un grupo neonazi. Lo consiguió, lógicamente, creó ese grupo entre personas que posiblemente no tendrían que tener ese carácter por lo que habían vivido y lo que habían sentido. Y el desenlace final, ¿cómo piensan que acabó? Se creó el grupo, tomaron acciones violentas, pero ¿cómo terminó? Es una historia real de un profesor universitario que utilizó una estrategia de aprendizaje basado en problemas y trabajó a nivel de el contexto. Y después de ese contexto, trabajó a nivel cerebral. ¿Qué ocurrió? ¿Qué me dicen cómo acabó esta historia real? ¿Cómo piensan que acabó? Pues acabó con la muerte de uno de los estudiantes, con el suicidio. Entonces, es lo que les decía, dependiendo de esos contextos de aprendizaje, nosotros podemos alterar cosas que parecían que no se podrían volver a suceder, ¿no? Dicen, bueno, volvería, tal vez puede volver en cualquier otro país, pero no en Alemania. Venga. Y depende de esos contextos educativos de aprendizaje. Muy bien. Aquí tienen esos contextos de aprendizaje, ¿correcto? En lo cultural, lo económico, lo social, lo estético y lo práctico. ¿Por qué? Porque hay que trabajar referente a los contextos del aprendizaje, siempre organizando el espacio educativo. ¿Cómo organizó el profesor el espacio educativo dentro de su aula? Lo organizó con grupos donde había una persona que ejercía el liderazgo y el resto le tenían que seguir. Conformó distintas comunidades educativas de aprendizaje, eran grupos. Algunos trabajaban en crear la papelería, otros pintaban, otros golpeaban. Entonces también puso sus comunidades educativas de aprendizaje y organizó el tiempo. Lo puso en cómo lo iban a hacer y lo evaluó. No pudo llegar a la evaluación porque se le fue de las manos cuando uno de los alumnos quiso matar a una persona de color y ahí se defendió, pasó lo que todo y al final no lo consiguió él y acabó en el suicidio. Entonces hay que ver esos contextos de aprendizaje, cómo los manejamos. Pero para que no pase eso, ¿qué tenemos que ofrecer? Un ambiente rico y variable de oportunidades. ¿Por qué? Porque el aprendizaje favorece ¿qué? La exploración, la curiosidad y la interacción. De forma directa, incide en la calidad de los procesos educativos. Pero hay que tener mucho cuidado cómo dirigimos ese espacio educativo, porque puede ser para educar, pero también para transformar un poquito los aprendizajes de las personas. Es una fuente permanente de aprendizaje y es el eje fundamental a nivel del desarrollo de los aprendizajes. Entonces, lo más importante es que ustedes definan ese espacio educativo. Ese espacio educativo tiene que ser manejado culturalmente, tanto místico, estético, como decíamos, lo práctico que lo aplico, el aspecto económico y lo social. De ahí que tenemos, ¿cómo incidimos, no? ¿Cómo conformamos ese ambiente de aprendizaje? ¿A través de qué? De situaciones que nosotros ponemos a nivel cerebral a nuestros estudiantes. Y esas situaciones tienen que ser manejadas pedagógicamente. ¿Y qué incidimos nosotros? Tenemos que definir buenos escenarios de aprendizaje, excelentes contextos y, ¿por qué no, mejores ambientes físicos para proporcionar el aprendizaje? Entonces se basa mucho en lo ambiental, ¿ya? El aprendizaje a nivel cerebral se conforma
muy importante en el ambiente. Lo que decimos aquí, el espacio educativo es fundamental para producir el aprendizaje, ¿ya? Porque nosotros aprendemos a través de la exploración, la curiosidad y la interacción. Y eso que mejora todo el proceso educativo. ¿Qué vamos a conseguir? Transformar, mejorar y conocer. No simplemente nos vamos desde conocer, sino que vamos a ser capaces de transformar. Para conseguir este tipo de aprendizaje, si hemos elegido un escenario perfecto nosotros, tenemos que considerar factores de aprendizaje. Y esos factores de aprendizaje son diversos. Uno de ellos tenemos que es la higiene del sueño. ¿Qué será eso de la higiene del sueño? ¿Qué tal ustedes duermen? ¿Qué tal duermen? Bueno, Bien, mamá. Máximo 7 horas. Máximo 7 horas. Sí, yo igual igual 7 yo. horas. Yo duermo 8. Envidia. 8, bueno, pero habrá que ver qué tipo de sueño. Fundamental. Si queremos desarrollar el aprendizaje, que tenemos que tener un sueño donde pasen esa fase REM a esa otra distinta. Uy, tenemos a alguien con música por ahí, A todo dar, ¿no? ¿verdad? Pero volvemos otra Es vez. Sergio. Ah, Miguel, porque le apagó su micrófono ahorita. Ahí le vimos, ¿no? Pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí. Entonces hay que ver que el sueño es importante ¿para qué? Para trabajar en la memoria y mejorar lo que hemos trabajado durante 3 semanas. La clase. La capacidad de que el aprendizaje, ¿no es? Entonces es muy importante el sueño. Porque tanto ustedes ven, saben y conocen que hay 2 fases, ¿no es? La REM y la NREM. Entonces una es de memoria de habilidades, pero es de memoria, y otra declarativa. Todo esto, el sueño, intervienen en la consolidación de la memoria. Imagínense, ¿no? Si nosotros no hacemos una higiene del sueño, no aumentamos el aprendizaje y menos la memoria. Así que vayan pensando cómo están ustedes, ¿no? Piensen en el módulo y si llegaban ustedes con sus 7, 8 horas o no a clase. Porque si no llegaban con sus 7, 8 horas y además habían tenido un sueño placentero y no habían pasado de una REM a una... ¿Qué ocurría? Que nada se van a recordar y menos van a ejercer el aprendizaje. Así que primer factor, ¿quién venía con sus 7, 8 horas a clase? Como dicen los colombianos, chévere. ¿No? Ya, ¿quién más? ¿Usted sí, Miguel, o no? Sí. Ya entiendo cosas, de Carlos Alberto, de Sergio, quiero saber si venía con sus 7, 8 horas. 7 nomás. Ya, bueno, me sirve, yo le veía ahí. Y Paula Rivera, ¿usted venía con sus 7, 8 horas? 7 horas. Por lo general duermo 7 solamente. Muy bien, ¿y descansaba y todo eso? Sí. Sí. Muy bien. Importante. Tenemos a iPhone, que está liberado. Cuidado con el micrófono, que si no sale. Entonces, factores del aprendizaje, muy importante el tema de la, primero, higiene del sueño. Vamos a pedir a iPhone que si ingresó en la sesión pueda apagar el iPhone Valeria, pueda quitar el micro para que no interceda. Los alimentos. ¿Cómo está el tema de las empanadas fritas? No, el mío no es. ¿Cómo está el tema de las empanadas fritas? Desde que vienen a vender hamburguesas de pollo, ya no bajamos ya. ¿Y esas hamburguesas, ustedes al final será bajo en calorías? ¿Toman algún tipo de suplemento? ¿Alimentos no procesados? ¿Tenemos una dieta equilibrada donde entran frutas, proteínas, lácteos, verduras? ¿Cómo están ustedes con eso? Alain, ¿cómo va eso? Falta todavía mejorar la dieta. Cuesta un poco. Ya estoy entendiendo
Ya estoy entendiendo, ¿ya? Primero, la neurogénesis del aprendizaje es basado con los alimentos y a través también de el sueño. ¿Quién más venía con estos alimentos a clase? Durante Con la unas, semana, lógicamente, ¿no es? Su lunes, su martes, su miércoles, ¿Las empanadas o con el alimento saludable? con el alimento saludable. Bueno, me puede contestar por un lado o por otro lado, me sirve. con una salteñita. Eso todavía no está muy, ¿no? Cero gaseosa, así. También, ¿no? Imagínense, hay que comer pocas grasas, ¿no es? Bueno, porque todo lo malo para el corazón, lógicamente, se va para el cerebro. Entonces, ¿quién le daba sus cereales, verduras, legumbres, frutas, lácteos, pescado? ¿Quién? Yo. ¿Usted? Yo, Muy bien, ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos, ¿no es? Le daban a eso, ¿no? Sí. Bien. Después, imagínense, el azúcar, bueno, está bajo, ¿qué? Difícil el azúcar, ¿no? ¿Cómo andan con ustedes con el azúcar? Yo no lo consumo porque no me gusta. Bien, entonces usted por eso ya la entiendo que venía a pilas, ¿no? ¿Y el resto cómo están con el azúcar? cero azúcar. Sergio, ¿qué tal? Ahí estamos, ahí estamos. No digo nada, ¿no? Carlos Alberto, ¿cómo va con el azúcar? Pisi, pisan. Entonces, ahí tienen que ver, ¿no? Súper importante cómo manejar el tema de la alimentación. La hidratación, imagínense, de 8 a 10 vasos al día. ¿Quién lo hace? Yo no. Yo. ¿Ya? ¿Y quien dijo no, qué hace? Entonces, ¿cómo se hidrata? Y no me digan No, ser. bueno. No, en mi caso, por ejemplo, yo entro al laboratorio desde las 8 hasta las 12, salgo a almorzar media hora, ahí tomo refresco, vuelvo y salgo a las 6 de trabajar, llego a casa, me baño y ahí tomo toda el agua que quiera. Pero en el resto del día no tomo nada de agua. Bueno, No pues puedo salir. tiene que hidratarse así un poquito, ¿no? Cuando dijo en vez de refresco, pues ahí tenía que haber caído agua. Entonces, higiene del sueño, que vamos, alimentación y agua. Muy bien, ¿qué más tenemos? Actividad física, vamos. ¿Cómo va eso? La actividad física tiene un efecto positivo ¿en qué? En el desarrollo y funcionamiento del aprendizaje en ciertas áreas del cerebro. Comprobado, como ven, ¿no? Este es un cerebro donde hay sinapsis y donde ha trabajado la actividad física. Hay más plasticidad cerebral. ¿Cómo me vamos, sí o no? ¿Cómo está el ejercicio físico? A diario. Valeria es la fitness. Ya está el idioma que va a venir, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra fitness? Deporte todos los días. Muy bien. Entonces, eso va a tener un aspecto positivo a nivel de ¿qué? Del aprendizaje, ¿no? Perfecto. Seguimos. ¿Qué más factores? Bueno, aquí tenemos el deporte sobre la función cerebral, promover ¿qué? La capacidad del aprendizaje, aumentar el rendimiento de ¿qué? Del aprendizaje que tenemos y la memoria. Que ya saben que la memoria, hemos dicho que es la puerta del aprendizaje. Y eso nos ayuda a ¿qué? A aumentar esos factores neurotróficos. Lo estamos dando ahí. Pero correr hay que hacerlo moderadamente, ¿no? A no ser que seamos como Valeria una fitness, lo tenemos que hacer moderadamente. Ya, pero eso aumentará. Después, ¿qué más tenemos? El estrés. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan con el estrés? A full. Ahí sí estamos 10 sobre 10. Ahí sí. Es lo único que estamos. ¿Pero es bueno o malo? ¿Es amigo o enemigo? Enemigo. ¿Enemigo? ¿O Todo amigo? en exceso hace daño, ¿no? ¿Le escuchamos de nuevo? ¿Qué nos dijo? Todo en exceso hace daño. Correcto, ¿no? Pero si le damos un poquito de estrés, ¿qué ocurrirá? ¿Será bueno o será malo?
igual malo porque uno sufre por cargarse emocionalmente, ¿no? ¿Qué dicen? Escucho opiniones. Cri, 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 cri. ¿Enemigo o Igual, amigo? yo digo que igual es malo. ¿Sí? Bueno, ¿nadie está conmigo que puede ser amigo? ¿O es que yo soy muy positivo? Yo No, creo no que lo sí. sé. Podría ser que el estrés puede liberar tensión en el cerebro y hacerle que trabaje más, supongo. Porque cuando uno está estresado tiende a, pucha, meterse y meterse hasta que lo resuelve, creo yo. Ajá. A veces el estrés tiene beneficios. Tiene beneficios porque es lo que quiere el aprendizaje, nuevos retos, nuevas experiencias, toda una nueva experiencia, nuevos retos, va a suponer que un aprendizaje, pero también lo tenemos que convertir en un amigo y no mantenerlo mucho, ¿no? Hay que tener un equilibrio. Por eso el estrés puede ser positivo. ¿Por qué? Porque da para activar tanto el cuerpo, la mente y la energía de la persona. Es como decía Miguel, ¿no? Lo necesitamos. No es un enemigo, es un amiguito, ¿no? Es un compadre, pero ya saben qué pasa con el compadre y la comadre. Pues cuando menos lo espera, ¿qué ocurre? ¿Han tenido malas experiencias con compadres y comadres? Más bien no. No. No, Nada, pues no me sirve el ejemplo, ¿no? Y con ex, sí. Entonces, hay que ver un poco eso, ¿no? Con el cuerpo, la mente y la energía. Esa capacidad de movilizar ese recurso dentro del organismo, ¿qué hace? Que yo pueda reaccionar rápidamente y adecuadamente a cualquier tipo de situación. Nuestro cerebro está adaptado para el estrés, porque le digo que el aprendizaje se produce, pero hay que saberlo manejar. Entonces, imagínense, teníamos deporte, también el tema del estrés es un factor, el tema de la hidratación, la alimentación y El sueño. y el sueño. Importante. Entonces, ahora vamos a ver cómo venían ustedes a clase, ¿no? ¿Qué tenemos un poquito? Si se prolonga, como hemos dicho, el organismo necesita otro tipo de recursos, existe un agotamiento y la persona que tiene reacciones de diestrés puede limitar y no se puede adaptar hasta situaciones de problemas básicos hasta problemas avanzados. Su cerebro se puede bloquear, ¿no? Como esta imagen. ¿Alguna vez han encontrado así? Sí. sí, Entonces hay que hacerlo, amigo. ¿Y en las clases han encontrado así o no? No. ¿Con las actividades? ¿Ahí sí? de este módulo no. Ah, ya, está bien. O por ahí otro que da mucha tarea, pero ese es otro. Bien, ¿no? Entonces, las principales respuestas es a nivel cognitivo del aprendizaje, a nivel emocional y a nivel fisiológico, ¿no? ¿No han visto esas caídas de cabello, no? Entonces hay que tener en consecuencia que estas son respuestas. Los causantes, bueno, pues a veces son exógenos ambientales, provocado por qué? Hasta cambios de alimentación, tanto la contaminación, los ruidos que se producen, todo eso pueden ser exógenos, pero también los hay dentro del organismo, que es basándonos en como el cuadro del grito, ¿no? Por sobrecarga, por ansiedad y por frustración, que son producidos por el mismo organismo, son factores psicosociales. Entonces, la anticipación y la imaginación de las posibles situaciones ante problemas y hechos, podemos ¿qué? Reaccionar ante ese estrés. Muy bien. ¿A quién le recuerda este cerebro? ¿Alguno de los de clase que no estén ahora en la videoconferencia les da recuerdo? Sí, Definitivamente. Digan el nombre. No, está grabando. no, creo que no lleva el módulo. Ah, ya, se retiró del módulo entonces. Muy bien. Entonces, alguno de sus compañeros que no tienen capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces tienen ahí su cerebrito, ¿no? Porque producen que todo cambio tiene que ser como la persona lo piense o como lo necesita, ¿no? Falta de control ante los acontecimientos,
¿Ya? Esto sería un poquito las causas. Adaptación a los cambios, la falta de control y la autopercepción, cómo se ve uno mismo. Entonces, esto son lo que causa a nivel cerebral el tema del estrés. Entonces, ¿qué tal están ustedes ante los cambios? Yo me adapto bienísimo. Muy bien. ¿Y el control ante acontecimientos nuevos? Sí, Pues todo esto es aprendizaje. Pero hay un factor nuevo, porque lógicamente todo aprendizaje hay que adaptar a algo diferente, pero la autopercepción. ¿Qué imagen tendrá usted, no? De sus propias fuerzas o su autoestima? claro. O su propio comportamiento, cómo lo ve, o la idea que tiene ante los otros de usted. Entonces, si la autoestima es debilitada, pues no tengo seguridad para qué. Para adaptarme a los cambios y para ser controlado a los acontecimientos. Entonces, ¿qué sería? Que no tengo una buena fuerza, ¿no? Una fuerza interior para hacer frente al aprendizaje. ¿Cómo estarán ustedes con la autopercepción? ¿Y cómo llevan la frustración? Se proponen un objetivo y de repente no. Y no se conforman. ¿Cómo va eso de la frustración? Cuando no salen las cosas como uno le espera, ahí eso sí es frustrante. Y a veces, cuando yo en lo personal tiendo a cerrarme mucho y buscarle pero, y me voy de ese lugar y le sigo buscándole solución y sigo aferrándome a eso malo que me pasó. Uf, me dura días a veces. Bueno, pues puede ser un factor de... Y en la otra que entra, ¿ven esta imagen de acá? Podrá ser posible la sobrecarga. ¿Alguien puede llevar tanto fardo en una bicicleta? Entonces, muchas veces los requerimientos que tenemos del medio o los nuestros sobrepasan aquí a nuestra capacidad de satisfacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces ese exceso es producido por falta de tiempo, exceso de responsabilidades, no tenemos una ayuda o las expectativas que nos ponemos con un listón grande. Entonces, estos son factores que proporcionan. ¿Cómo gestionamos todo ello? Pues bueno, con actitudes positivas ante problemas de aprendizaje, ver que influye favorablemente cualquier situación que nos presentamos y cambiar lo negativo por lo positivo, ¿ya? La amenaza por un reto. Mira qué rico. Ñam, ñam, ¿no? Come alimentos nutritivos, fruta, verdura, menos azúcar y estimulantes, nada de Red Bull. Y si te nutres, ¿qué? Alimentarás, darás defensas, eliminarás el tema del estrés, lo convertirás en un amigo y producirás aprendizaje. ¿Qué necesitamos también? Los churrascos sin carne, ¿no? Relacionarnos con personas que brinden ayuda, en quien confías, hablar, ¿no? Imagínense que todos los espacios de aprendizaje fueran como estas 4 personas. De ahí que hay que aprender a relajarse. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer a través de ¿qué? De la tranquilidad y los pensamientos positivos. Porque tenemos distintas técnicas. Imagínense, hay gente con música, imaginación creativa, con el arte, con la meditación, respiración. Podemos manejar, ¿no? A nivel de nuestro cerebro. Todo ello se basa en ¿qué? En ejercicio con regularidad, ¿no? Valeria, la primera ahí, la top one. La relajación, saber relajarse en distintos tiempos de nuestra vida y rutinas. Tomar tiempo para la educación y el aprendizaje, como hacen ustedes con el diplomado y la futura maestría. Tener buen sentido del humor. ¿Quién no tiene buen sentido del humor ahí en el grupo? Luchito. Nada, ¿no? No tiene, ¿no? Un fuerte sistema emocional y, ¿por qué no? Un fuerte apoyo espiritual. Entonces, haciendo un resumen que a nosotros nos importaban, en el aprendizaje tenemos distintos contextos, ¿no? Donde producimos un contexto cultural, económico, social, son variables que se produce el aprendizaje.
Esto lo puede manejar lo que es el docente, pero nosotros tenemos que ver nuestros propios factores que influyen en el aprendizaje, esos factores personales para el desarrollo. El docente podrá intervenir, como veíamos, ¿no?, en el ejemplo, cómo yo podría volver otra vez a producir aprendizaje sobre personas que podrían matar a otras por una causa neonazi o de racismo. ¿Eso no podría? Sí. Esto lo puede que trabajar el docente. ¿Y cómo nosotros desarrollamos el aprendizaje e intervenimos cada uno de los docentes con estos factores? ¿Y qué factores eran de aprendizaje? Rápido, ¿cuál teníamos? ¿Qué teníamos? ¿Están ahí o no? Higiene del sueño, Sí. Sueño, La imagínense, alimentación, ya, el agua, Actividad agua. física. ya, y el estrés. actividad ¿no? física. La actividad física y el estrés. Entonces, para que yo pueda desarrollar un aprendizaje en estos contextos educativos, además de organizar el tiempo, elegir el espacio, ¿no es? Que lo más importante del espacio, necesito unos factores. Yo tengo el escenario, los contextos, ¿no es? Pero necesito, lo que le decía, esos factores. Entonces son determinantes para trabajar. Le tendría que poner, ¿no es? Tendría que hacer un diagnóstico de cómo vienen los estudiantes para ser de alto rendimiento. ¿Ok? Ahora el análisis, que tenemos 2 minutos que se va a desconectar y nos volvemos a conectar después de la parte teórica. ¿Cómo venían ustedes con esos factores? ¿Con cuántos de ellos venían? Yo con varios, casi la mayoría. Muy bien, Paula, sondeo, seguimos más. ¿Qué dice Sergio? Con algo de estrés y un poco de descuidado en la alimentación. Ya, entonces, ¿qué más? Miguel, si nos acordamos, eran 6. El balance, ¿cómo venía usted a las clases? Por mucho que yo preparara el contexto educativo, ¿no es? ¿Cómo venía usted? Yo venía relajado el sábado por lo que, como trabajaba hasta viernes, entonces para mí era sábado relax, salía después de la clase a disfrutar. O sea, Eso para está mí bien, pero era estaba bien, pero ¿cómo venía con el tema de alimentación? Con el tema- toda la semana comiendo así, sano, manejando bici, por semanas manejo bici, entonces con mucho estrés detrás mío. Muy bien, Eso sí, perfecto. siempre hay estrés, pero hay Perfecto. que reír. Muy bien. ¿Y Saraín qué decían? Por ahí. Carlos Alberto, ¿cómo ven? Saraín, ¿la escuchamos? Sí. Adelante, la corté, Saraín. no, igual a mí me falta harto, sobre todo. Bueno, como para las clases voy a Santa Cruz, casi siempre llego un poco desvelada y con sueño a las clases por el viaje. Está bien, está bien. Muy bien. Perfecto. Se va a cortar ahora en un minuto, nos volvemos a conectar, pero damos a la oportunidad que tenemos con nosotros a Pedro, que ingresó, también a Luis. ¿Qué tal? Han ingresado. Hemos estado esta primera parte. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pedro. Hemos estado viendo lo que se refería a los factores que inciden en el aprendizaje. Y una segunda parte le vamos a destinar a poder desarrollar la actividad número 7, la última. Vamos a poder explicar ahí. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Nos escucha?